¿Y qué lo que? Dibujar a una persona o un personaje de estilo anime puede ser algo muy complicado en algunas ocasiones, pero para eso estoy yo. Te voy a enseñar cómo dibujar a un personaje estilo anime y algunos consejos. El primer paso, y sí, aunque duela, es buscar referencias. Referencias sobre qué tipo de cuerpo vamos a dibujar. Referencia de los músculos o partes del cuerpo que se nos da mal dibujar, ya sea brazos, manos, pies, lo que tú quieras. Y referencias de otros dibujantes que sean súper buenos con el estilo de anatomía que tú quieres crear. No es copiar, es analizar cómo se hace algo y tomarlo como referencia para crear algo para ti. Lo siguiente que harás es buscar un punto de anclaje, es decir, la parte del cuerpo de la cual te basarás para dibujar las demás partes. En este caso yo empecé por la cabeza porque es la que más fácil se me da. Tú puedes elegir las manos, los pies e incluso los hombros o la barriga. Si notas algo, mi forma de dibujar el cuerpo no es muy detallada al comienzo, y es porque lo que necesitamos a la hora de hacer el primer boceto es tener la forma base. Nota cómo la cabeza es un círculo, el torso es un círculo, el abdomen un cuadrado que está como unido al círculo y le da la forma de torso. Las piernas igual, son óvalos unidos unos con otros, es decir, lo que quiero que entiendas es que cuando estés dibujando el cuerpo, tu primer boceto tiene que ser súper simple, algo que un niño pueda entender. Después de tener la forma, es súper importante que apliques los conocimientos de anatomía que hayas adquirido con las referencias, para ubicar cada parte del cuerpo de la forma que tú creas que es mejor. ¿Por qué digo que de la forma que tú creas? Porque estamos dibujando en estilo anime, y si te das cuenta por otros mangakas, el estilo anime no tiene muchas reglas con respecto al cuerpo. Y con esto te quiero decir que dejes rienda suelta a tu imaginación a la hora de dibujar los músculos, porque si te gusta lo que ves, a lo mejor ese es tu estilo o una parte de tu estilo de dibujo. Por el contrario, si no te gusta, te invito a que analices un poco de anatomía y practicar hasta conseguir algo que de verdad te agrade. Otro consejo que te puede ayudar es ver las partes del cuerpo como piezas que se unen entre sí, es decir, cabeza más cuello, cuello y cabeza, el cuello y la cabeza más estas otras partes y aún más fácil, el hombro y el brazo o la parte que le sigue al brazo, y así sucesivamente. Ir observando poco a poco cómo se van uniendo las partes del cuerpo. Por eso te dije que era importante un anclaje del cual basarte. Es como unir piezas de un rompecabezas. Pero espera, que todavía hay un truco aún más fácil: dibujar en palitos. Sí, dibujar en palitos te ayudará a tener la primera vista de tu personaje y hasta saber el tamaño que tendrá. De hecho, este debería ser uno de los primeros pasos, ya que, como te dije, es la vista previa de tu personaje. Lo demás es simplemente ir adaptando partes o músculos al dibujo, como si fuese una de las figuras de Dibujameón, de las que él hace, que son como esculturas. Por cierto, que no se te olvide que debajo en la descripción tienes un ebook donde tendrás toda esta información mucho más detallada para que puedas analizarla a tu gusto. Por otro lado, algo que quiero que entiendas también es cómo funcionan los músculos. No es igual un brazo que está derecho o estirado a uno que está contraído. Nota cómo los músculos también se contraen y tienen una forma única. Y a lo que quiero llegar es que en el dibujo también tienes que expresar eso. Tratar de no dibujar un brazo contraído como si fuese un palo de madera o algo por el estilo. Por cierto, no te voy a decir nada sobre tener coherencia con el cuerpo. O sea, que si el cuerpo es delgado, dibujarlo lo más delgado. No, eso ya es cuestión de tu imaginación, ya que en tus dibujos el que pone las reglas eres tú. No importa mucho si dibujas a alguien delgado con una panza enorme o con piernas súper enormes y definidas. Da igual, es solo que tu personaje es así. Es el mismo proceso que cuando estaba mostrando cómo dibujar ojos. Video por aquí arriba.
donde dije que había diferentes estilos. Quiero darte algunas recomendaciones extras con respecto a las chicas, y es que las chicas tienden a ser un poco más delicadas, y a esto me refiero con que cuando estés dibujando a una chica, traten de expresar esa idea de que el personaje que estén dibujando, aun cuando tiene grandes músculos, es una chica. De lo contrario pasará como con estos personajes, que no nos percatamos qué tipo de género es el que tienen, sino que son como un trapito. Por cierto, recuerda que si te he aportado algo, puedes suscribirte, dejarme tu comentario debajo y seguirme en mis redes. Están en la descripción. También me gustaría agregar que las piernas no van hacia abajo. Cuando dibujes las piernas, quiero que tengas en cuenta que las piernas no son bloques rectos, sino que son un músculo, que están salidas, es decir, que van en una dirección hacia afuera y no hacia abajo. Ahora, si te gusta dibujarlas así, no hay problema. Desde mi punto de vista, dibujar un cuerpo es algo que depende de tu estilo de dibujo, de tu percepción de las partes del cuerpo, de tu idea sobre cómo se relaciona cada parte del cuerpo y otras cosas más. En español, dibuja el cuerpo teniendo en cuenta la anatomía y crea tu propio estilo, algo que te guste, como ya lo han hecho otros grandes dibujantes del estilo anime y manga. Adiós.